con la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Muchísimas gracias, querido José Luis Mendoza, coordinador de este Gobierno de la Mañana. Los buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán y a todo ese equipo maravilloso, formidable, que le acompaña día a día para hacer posible este Gobierno de la Mañana. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina y compañeras y compañeras. Poco a poco ahí vamos, como que cada día crecemos más las compañeras. Los buenos días al país. Yo había dicho aquí en la Z, por estos mismos micrófonos, que el único camino que yo veía, de acuerdo a las informaciones que estaban saliendo a la luz pública, era que la empresa Transcorp Latam pues debía ser sometida a la acción de la justicia. Cuando vimos las informaciones que salieron a la luz pública sobre la denuncia que había hecho la empresa radicada en los Estados Unidos, Transcorp LP, bueno, pues evidentemente yo decía eso, tiene necesariamente entonces que yo nada más le veo un solo camino, el camino de la justicia, el camino del Ministerio Público. Y más allá del trauma, que también dijimos, significaba el hecho de la suspensión de esa licitación que estaba en pleno desarrollo ya, con un contrato adjudicado y en ejecución. De acuerdo a lo que habían dicho sus representantes, pues por lo menos lo que tenía que ver con la instalación de los semáforos inteligentes, pues ya estaba en un 60% de ejecución. Lo cierto es que las graves irregularidades que encontró la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas definitivamente que tendrán que dilucidarse en el ámbito del Ministerio Público, y así pues lo ha anunciado en el día de ayer en rueda de prensa el director de ese organismo, el señor Carlos Pimentel. Él en esa rueda de prensa motivando su decisión de enviar ese expediente al Ministerio Público, bueno, pues detalló una serie de irregularidades que había encontrado a partir de la denuncia que recibió, vuelvo y repito, de la empresa Transcorp LP. ¿Qué dice Carlos Pimentel que encontró en esa investigación que hizo? Bueno, se habla ahí de delitos como la falsificación de documentos. A partir de que la empresa Transcorp LP señala que se tomaron o se falsearon de manera fraudulenta, se usaron los documentos que corresponden, los documentos legales que le dan vida jurídica a la empresa Transcorp LP. También dice Carlos Pimentel que hay una composición societaria o accionaria difusa. Parece que ahí también todo lo que tiene que ver con los socios de esa empresa no están del todo claros. Carlos Pimentel habla de una composición accionaria difusa, para parafrasear sus propias palabras. También habla de movimientos sospechosos de accionistas, entre otras motivaciones que tuvo Pimentel para suspender el contrato y enviar todos esos hallazgos al Ministerio Público para que inicie una investigación penal. Esa composición accionaria difusa y esa falsificación de documentos y todo eso me lleva a mí a... Eso no puede ser subsanable, porque eso podría ser algo subsanable, porque yo pienso que ya es una nueva categoría que se ha puesto en marcha. Bueno, yo creo que eso podría ser subsanable, ¿no? Bueno, por la... Y determinar la intención, si realmente hubo la intención del dolo
¿O fue por equivocación? Recuerda, Felipe, que ahí todo esto se origina a partir de una denuncia que deposita una empresa extranjera, internacional. Cuando se entera de que una empresa nacional está utilizando documentos. ¿Esa empresa es norteamericana? Sí. Ok, ya yo entiendo. Transcor LP. Y la empresa dominicana que ganó la licitación se llama Transcor Latam. Entonces, yo pregunto. A la americana fue que le pintaron los semáforos. Los semáforos. Yo pregunto. Esos hallazgos que encontró la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas a partir de esa denuncia, no lo pudo haber encontrado el consultor jurídico del Intran, por ejemplo. Porque se supone que el consultor jurídico, que es el especialista en materia legal, ¿quién más que un consultor jurídico de una institución o de una empresa para determinar si unos documentos son falsos o no? ¿Quién más que el consultor jurídico, que es el director legal de una institución, para determinar si hubo movimientos sospechosos de accionistas? Pero es probable que no si la composición accionaria está confusa, porque la ley establece las... dígame. Es probable que ese consultor jurídico sea licenciado en Derecho y que no tenga conocimiento de lo que es el derecho administrativo, y a lo mejor le dijeron, venga, firme aquí. Bueno, esas serían ya especulaciones. Yo no quiero hacer especulaciones. Yo estoy sencillamente... No, yo estoy haciendo una conjetura porque nadie en su sano juicio, bajo los argumentos que tú estás planteando, puede firmar un documento a menos que no lo haya leído. Solamente si no lo ha leído y le dice, ven, firma aquí, puede hacerlo. Mi pregunta va en el sentido de que reflexionemos de que en algún momento hubo una persona con la responsabilidad de hacer algo que no hizo. En algún momento participó un servidor público, un funcionario público en esa licitación que debió asumir su rol y no lo hizo. A eso me refiero, sobre todo porque el consultor jurídico es quien revisa todos los documentos que se depositan para establecer que sean documentos fidedignos, para establecer que sean, que sean documentos que vayan acorde con lo que establece la propia ley, que esa documentación no riña con los procedimientos. Eso es lo que tiene que hacer un consultor jurídico en una institución cuando va a revisar la documentación. Porque miren, señores, cuando se abre una licitación en una institución pública, el primer paso es el depósito de documentos. Esos documentos van donde el consultor jurídico, porque es el consultor jurídico quien valida los documentos. Porque si los documentos no están debidamente validados por un experto en la materia, eso no llega ni siquiera a conocerse en la comisión de licitación, en el comité de compra, como le llaman, de una institución. Entonces, ¿cómo es posible que no se haya percatado de nada de esto y que esa empresa pudiera participar sin mayores inconvenientes, sin ninguna observación por parte ni del consultor jurídico ni de los miembros del comité de compra y contrataciones, y que hubo que esperar a que la empresa Transcor LP se diera cuenta que estaba siendo objeto prácticamente de un robo de identidad, se pudiera decir, y depositar aquí esa denuncia para que entonces se pudiera abrir la investigación que abrió Compra y Contrataciones, porque hay que decirlo, abrió una investigación. De hecho, en esa rueda de prensa ayer, el señor Carlos Pimentel decía que le había notificado al Intran. De esos hallazgos. Y dice el propio director de Compra y Contrataciones en su rueda de prensa de ayer que hasta el día de hoy no ha recibido ninguna respuesta de esas notificaciones que hizo en su momento.
Y yo digo que este es un expediente que necesariamente va a ocupar un buen tiempo del Ministerio Público, porque ahí va a haber que hacer una investigación un poco más allá y un poco más compleja. ¿Y por qué lo digo? Bueno, es que parece que hay otras empresas que están involucradas en esa composición accionaria difusa y en esos movimientos sospechosos de accionistas. Parece que también hay otras empresas. Se habla de ahí incluso de que hay una empresa que participó como fiadora solidaria por más de 120, aproximadamente unos 120 millones de pesos. Es decir, que esto parecería que nos va a conducir a una investigación compleja por la multiplicidad, no solamente de los delitos que pudieran constatarse que en los que se incurrieron, sino también por la multiplicidad de actores, porque parece que hay varios actores envueltos en ese problema, para llamarlo de alguna manera. Mi pregunta al final, al margen de esa investigación penal, a mí me gustaría que me dijeran en qué va a parar el procedimiento de semaforización inteligente en el Gran Santo Domingo para acabar con el caos que tenemos en el tránsito en estas provincias. Llévatelo, Cundo.